Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la Iglesia Bíblica de Asunción, República del Paraguay. Y hoy quiero saludar a todos los padres en su día y desearles un feliz Día del Padre. Y el tema que quiero tratar con tal motivo es el mayor gozo de un padre, basado en la tercera epístola del apóstol San Juan en el capítulo 1, versículo 4. Vamos a orar primeramente a nuestro Padre Celestial y pedir su bendición. Padre, te damos tantas gracias por este precioso día que tú nos das y que podemos recordar a todos los padres en muchas partes de este mundo. Gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos de tantos padres, mi propio padre, mi suegro y tantos hermanos en la fe que conocemos, que han demostrado y demuestran, Señor, esa fidelidad, esa piedad de conducir a su familia, a sus hijos por el camino del temor hacia ti. Padre, rogamos por este tema que hemos de estar tratando, este mayor gozo que tiene un padre de ver a sus hijos que andan en la verdad, que tú traigas claridad, aún que traigas, Señor, arrepentimiento a aquellos padres que no han sabido conducir a sus hijos en los caminos de Dios. Este sea el día que ellos también puedan venir al encuentro contigo. Te damos gracias, Padre, por tu preciosa palabra. Quedamos ante ti para que tú bendigas todo lo que hemos de estar diciendo de principio al fin, pues te lo pedimos por los méritos y para tu gloria, en los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces en tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, que dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan no era el padre en el sentido biológico como progenitor de aquellos sobre quienes él estaba escribiendo. Sin embargo, era el padre espiritual de ellos, pues fue por medio de su ministerio que habían sido llevados a la fe en Cristo y a una nueva vida. De la misma forma, el apóstol Pablo también habla de algunos creyentes como sus hijos espirituales. Miremos allí en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. O en Filemón, capítulo 1, versículo 10, que dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. No solo habían sido el instrumento de su conversión, sino que también tuvieron ese cuidado como un padre en suministrarles la enseñanza y el alimento espiritual necesario para sus almas. Juan en este texto habla de él mismo como si fuese un padre. Y aunque era un padre espiritual, creo que podemos aplicar estas palabras también al deseo de cada padre que conoce a Dios, que tiene para con sus hijos que anden en los caminos de Dios. Y seguro estoy de que muchos padres creyentes que están escuchando ahora este mensaje desearían, ¿no es cierto?, anhelarían lo mismo que el apóstol Juan para con sus hijos. Es decir, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y en este día quiero hablarles en primer lugar de el mayor gozo de un padre creyente es ver a sus hijos andar en la verdad. Pero nos preguntamos, ¿qué es andar en la verdad? Y primero, andar en la verdad es andar en Cristo. Es el andar de un verdadero hijo de Dios, es ser salvo por su gracia y por su misericordia. Cristo es la verdad encarnada, Él es la perfecta expresión de la verdad. Conociendo a Cristo, andamos en esa verdad, andamos en la verdad. El Señor Jesucristo dijo allí en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, andar en la verdad es que primeramente
esos hijos conozcan a Cristo como su Salvador personal, porque Cristo es la verdad como salvación, y luego que anden en la fe en Él. Satanás, como sabemos, se deleita en mentir, en engañar, porque Él vino como un ladrón, dice la palabra del Señor, para hurtar, matar y destruir. Él es el padre de mentiras, pero Dios se deleita en salvar a todos los que vienen a Cristo por la fe en Él. En Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El mensaje del Evangelio que nos trajo nuestro Señor Jesucristo te hará andar en la verdad. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y miremos lo que significa esas buenas noticias. Allí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Señor volvió a levantarse de la tumba triunfante sobre todos sus enemigos y está vivo para siempre. El Evangelio, como dice allí el apóstol Pablo en su epístola a Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice: es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solo a través de la fe en Jesucristo viene el perdón de los pecados y el estar bien con Dios. Esta fe en el Señor Jesucristo viene, como dice allí en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay personas que no confían en el Señor Jesucristo y solo pueden esperar condenación para sus almas. Pero aquellos que creen en Él, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, dice la palabra de Dios. Ninguna condenación habrá para aquellos que creen en Cristo como su Salvador personal, sino gozo eterno, paz con Dios por siempre. Bueno, qué gozo hay en nuestros corazones como padres, que nuestros hijos conocieron primeramente a Cristo, la verdad, como su Salvador personal, y caminan en la fe en Él. Y ahora son salvos para siempre. Van a ir con nosotros al cielo cuando Él lo determine. Y ahora andan en esa verdad, andan en Cristo. Muy bien, primero entonces andar en la verdad es andar en Cristo, andar por la fe en Cristo. Segundo, andar en la verdad como doctrina sana, como doctrina bíblica. Nos da gran gozo que nuestros hijos permanecen firmes en la fe en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, pero es muy bueno también cuando nuestros hijos sostienen las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Qué cuidado que tenemos que tener como padres, ¿no es cierto?, de las falsas doctrinas que no se introduzcan en nuestras vidas ni en nuestro hogar. Alejarlos a nuestros niños, a nuestros hijos de esas falsas enseñanzas. ¿Cómo dudar, por ejemplo, de la deidad de Cristo? Aunque algunos afirman que el Señor Jesucristo fue solo un gran maestro o un gran profeta, la Biblia dice que el Señor Jesucristo es Dios por completo, quien creó todo el universo y vino a este mundo para salvar a la humanidad de la condenación eterna. Otros dicen que hay muchas maneras de llegar a Dios, pero la Biblia nos enseña que hay un solo camino, que es el Señor Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, y este es el Señor Jesucristo. Por nadie más podemos encontrar salvación, sino solamente en Él. Nuestros hijos deben saber de la caída del hombre, pero que ningún hombre está tan perdido ante Dios que no pueda ser alcanzado por la misericordia y el amor del Señor Jesucristo. Para esto Él vino a este mundo, para salvar a los hombres,
En Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También deben saber nuestros hijos que la gracia salvadora de Dios puede cambiar a cualquier pecador, que el sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo fue para todos los hombres, sin excepción alguna. También nuestros hijos deben estar firmes de la autenticidad e inspiración de la palabra de Dios, la Biblia, y que la venida de nuestro Salvador Jesucristo por su iglesia está allí a la puerta. Puede ser en cualquier momento el arrebatamiento y luego la tribulación. Entonces es bueno oír que nuestros hijos permanecen fieles en la verdad bíblica que les ha sido enseñado, como los apóstoles estaban dispuestos a morir por la verdad que sostenían, y muchos de ellos así lo hicieron, ¿no es cierto? Murieron por su fe en esta enseñanza. Es un gran gozo entonces que nuestros hijos aprendan y crezcan en la verdad que es el Señor Jesucristo. En primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Que ninguno de nuestros hijos, cuando crezcan y tengan que dejar nuestro hogar, no lo abandonen sin haber conocido primeramente al Señor Jesucristo como su Salvador, pero también que hayan sido instruidos en las sanas enseñanzas del Evangelio, en las sanas doctrinas de la palabra de Dios. Debemos ir percibiendo por medio de preguntas bíblicas también que nuestros hijos entiendan enteramente el Evangelio y que estén bien arraigados allí y cimentados en sus doctrinas. Esto es un gran gozo ciertamente para un padre piadoso. Lo segundo es andar firmes en la enseñanza bíblica. Lo tercero, andar en la verdad significa ser real, ser genuinos. La palabra verdad también se traduce confiable, fiel, verdadero. La verdad está relacionada con la honestidad, que implica la actitud de mantener en todo momento la veracidad en las palabras y acciones. Es hablar siempre de acuerdo con la verdad. Es aquel que dice la verdad, habla la verdad, que mantiene la verdad. ¿Qué le parece esto, mi querido padre? También la verdad es sinceridad mental, que está libre de fingimiento, simulación, falsedad o engaño. En Proverbios capítulo 10, versículo 9, dice allí, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El hipócrita contradice su hablar y su obrar, dice y no lo hace. Así eran los fariseos, y el Señor Jesucristo los acusó duramente allí en Mateo capítulo 23, en el versículo 2 y 3 dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, hablando de los líderes en la iglesia, en este caso los diáconos, deben ser sin doblez. Doblez viene del griego bilogos, y es alguien que dice dos cosas distintas sobre una misma cosa. Literalmente significa no de doble hablar, no de dos lenguas, sin doblez de palabra. O sea que esta persona tiene un trato con una persona y con otro tiene otro trato diferente. A este le dice una cosa y a la otra persona le está diciendo otra cosa. Es una persona falsa, es un hipócrita. Y allí está protegiendo, por así decirlo, sus respuestas para conseguir lo que quiere. Le dice a la gente lo que ellos quieren oír. Entonces, andar en la verdad es ser real, ser fiel, ser genuino. El mundo no puede hablar de lo que los creyentes viven en su intimidad con Dios,
en sus oraciones privadas porque no lo ven, ni tampoco ven sus llantos y sufrimientos por Cristo o por las almas, porque el mundo solo puede hablar de lo que ve y entiende. Así que Juan oyó de su andar, de que sus hijos andaban en la verdad, y esto es, su carácter y su comportamiento público era real, era genuino. El que anda en la verdad se apresura a reconocer sus errores, a reparar el mal causado, se humilla con sinceridad. El Salmo 139, 23 y 24, el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mucho del andar que vemos en el mundo sobre religión es un espectáculo vano, es una máscara, es una imitación de la piedad. Ese andar que vemos en el mundo sobre religión es un espectáculo vano, es una máscara, es una imitación de la piedad. Es algo tan triste, ¿no es cierto?, y doloroso ver todo esto. Muchos juegan a la religión. Algunas veces el hombre lleva dos rostros, dos personalidades, es un hábil actor y nada más. Cuando los hombres te vean, han de ver que lo que crees realmente, lo crees sinceramente y que no hay ninguna simulación en ti. Por eso, como dice aquí, el deseo de un padre es: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. El segundo punto es: algunos padres no anhelan este gozo de que sus hijos anden en la verdad. Sorprendente, ¿no es cierto? Padres que no tienen este mismo deseo del apóstol. Lamentablemente no todos los padres en este mundo tienen este deseo que sus hijos anden en la verdad, porque ellos mismos no andan en esa verdad. El gozo que tenemos delante de nosotros solo lo tiene un padre convertido, un padre creyente, un padre que ama a Dios, un padre piadoso. Una persona que no ha conocido a Cristo como su Salvador no tendrá este vivo deseo por sus hijos. No significa que no ame a sus hijos, sino que ellos mismos, al no conocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal, no asignan nada de valor a la piedad de sus hijos, ni al alma de sus hijos, puesto que ni ellos le dan ninguna importancia o valor o estima por sus propias almas. Entonces, hay padres que no pueden decir esta expresión: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, porque son padres que rechazan a Cristo en sus propias vidas y no tienen ninguna aspiración que sus hijos tengan un verdadero amor por Cristo, pues ellos no lo tienen. Del patriarca Job dice la palabra del Señor, las Escrituras, con respecto a sus hijos e hijas, allí en Job capítulo 1, versículo 5: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¡Qué padre piadoso!, ¿no es cierto? Venía Dios, dice la palabra de Dios aquí, todos los días por sus hijos, a clamar por ellos, a interceder por ellos. Ese era un padre que se preocupaba por el alma de sus hijos. Job no se preocupaba por el bien temporal solamente de sus hijos, sino por lo más importante, por el bien espiritual de sus hijos. Era una súplica ferviente por ellos todos los días, para interceder por ellos. Abraham también, dice la palabra de Dios, oró por Ismael, pero no vemos en la Biblia que Ismael orara por su hijo Nebaiot. Hay padres también llamados cristianos que no tienen este deseo para con sus hijos. Sorprendente. Me temo que muchos padres llamados cristianos nunca han tenido este vivo deseo como mayor prioridad
para con sus hijos. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Porque lo que estos padres valoran, lo que ellos aspiran para con sus hijos, es cualquier otro bien, menos el bien de sus almas. No les importa si andan en la verdad o no. Se gozan en sus hijos, pero si tienen buena salud corporal, pero no buscan la salud espiritual de sus almas. No se entristecen cuando el pecado va avanzando en sus vidas. Sus hijos pueden andar en la inmoralidad, en las mentiras, en las perversidades, aún en el cigarrillo, en el alcohol y hasta en las drogas. Ellos se llaman a sí mismos cristianos, pero creo que son cristianos nominales. Pero estos padres no se conmueven, ni tampoco les importa para nada, porque ni ellos mismos aprecian su propia alma. Solo se gozan de los aspectos externos de la vida de sus hijos, en sus aspectos físicos, en sus ropas, en sus calzados, en sus logros personales, o en sus adelantos académicos, o en sus adelantos financieros, pero no investigan el alma de sus hijos, si han encontrado la misericordia delante del Señor, porque el alma, mi querido Padre, es eterna. Apoyan estos padres todas sus salidas y amistades, pero nunca preguntan a sus hijos si anduvieron por el camino ancho del pecado y la perversidad o en el camino angosto de la vida. No se preocupan por la salvación de sus hijos. ¿Qué es la vida, mi querido Padre, indiferente de lo eterno? Jesús dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida es conocerle a Dios. La vida es que tu hijo y tu hija tengan primeramente a Dios, que ellos amen a Dios. Es muy preocupante ver cómo algunos padres llamados cristianos se sienten satisfechos cuando sus hijos están ganando mucho dinero o hacen buenos proyectos financieros y se van a dormir, se van a acostar en sus camas allí con gozo y en paz, aunque sus hijos estén yéndose al infierno, aunque sus hijos no den evidencia de un nuevo nacimiento o den señales del poder, del amor de Dios en sus vidas. No les importa si sus hijos se han tornado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz admirable, si sus hijos aborrecen el pecado o están hundidos en el pecado y hundidos más y más allí como atrapados con las cuerdas de su propio pecado. Deberíamos preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Son convertidos tales padres? Cuando el corazón de un hombre es realmente recto delante de Dios y él mismo ha sido salvado de la ira venidera, este padre estará muy preocupado por las almas de sus hijos. Tendrá un gran valor allí las almas inmortales de sus hijos y sentirá que nada podría producir mayor gozo que enterarse que sus hijos andan en la verdad. Si ustedes son cristianos, pero no pueden decir que no tienen mayor gozo que la conversión de sus hijos, tienen una buena razón para cuestionarse si realmente hicieron una decisión por Cristo alguna vez. Muchos padres que no toman en serio las cosas de Dios viven un cristianismo superficial y atraen desdicha a sus familias. Benditos aquellos padres que buscan a Dios, van a tener hijos benditos, pero aquellos padres fríos siempre producirán hijos muertos. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de padres indiferentes en las cosas de Dios, padres que fueron fríos en lo espiritual para con sus hijos. Allí tenemos tantos ejemplos, pero miremos uno de ellos, los hijos de Elí. Elí era un sumo sacerdote de Israel, quien tenía que instruir y guiar al pueblo a una buena comunión con Dios, pero
qué trágico es cuando un siervo del Señor fracasa al no ganar a sus hijos para el Señor. Su ministerio demandaba una gran responsabilidad, pero este hombre vivió al final de su vida abrazado a la inoperancia, a la ineficacia y al fracaso como padre, que produjo trágicas consecuencias en sus hijos. Miremos su historia. Allí en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25, dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Este padre rehusó disciplinar a sus hijos, no los amonestaba, no les advertía, en lugar de eso los malcriaba, los consentía, no actuó suficientemente fuerte con ellos, ni lo suficientemente serio con ellos, no les reprendió, ni les siguió cerca allí en sus malas acciones para reprenderles, para advertirles, para amonestarles. Miren cómo les hablaba este padre allí, consentidor. En 1 de Samuel, capítulo 2, 24, leímos: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Solo oía rumores, comentarios, y como sus hijos tenían una mala fama. ¡Qué padre! Que no se ruborizaba por el pecado de sus hijos, que no se enardecía ni aborrecía lo que sus hijos estaban haciendo, que no tuvo ese vivo celo por Dios y por su palabra contra el pecado de sus hijos. Te pregunto, querido padre, ¿conoces a los amigos de tus hijos y qué clase de amistades son? ¿Estás controlando sus actividades? ¿Cuáles son sus pasatiempos? ¿Y a dónde van cuando no están en tu casa? ¿Leen ellos la palabra del Señor todos los días? ¿Van a la iglesia? ¿Te acompañan a ti a la iglesia? ¿Ves interés en las cosas de Dios? ¿Qué es lo más importante que ellos valoran en sus vidas? Deberías hacerte y hacerle estas preguntas, o puedes estar próximo a repetir la triste experiencia de este hombre llamado Elí. Se nota que aquí Elí nunca les dedicó tiempo a sus hijos, pero Dios iba a intervenir y arreglar cuentas con todos ellos muy pronto. Y allí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13 dice: y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él no los ha estorbado. Dios resolvió hacerlos morir a estos hombres. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Impíos, dice la palabra de Dios, sin temor de Dios, irreverentes, faltos de respeto por las cosas santas, por las cosas de Dios, gente sin discernimiento espiritual, porque su papá no les enseñó ni les amonestó. ¿Dónde se perdió realmente el liderazgo espiritual de Elí? Exactamente el día en que su corazón se fue enfriando para con las cosas de Dios. Honraba a sus hijos más que al Señor. El resultado fue unos jóvenes soberbios, llenos de lujuria, perversos, que transformaron la casa de Dios en un antro de perdición, en un antro de pecado. Dios en su gracia envió un severo mensaje a Elí por boca de un desconocido hombre de Dios, advirtiéndole que su familia sufriría debido a los pecados de sus hijos y de su propio descuido. Y allí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 32 al 34 leemos: verás tu casa humillada
mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. En 1 Samuel capítulo 19 vemos algo tan trágico. Y su nuera, la mujer de Finees, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Qué cuadro tan terrible y tan triste, tan doloroso. La esposa de uno de los hijos de Elí, llamado Finees, oye que su suegro, su marido y su cuñado habían muerto, y ella también, al escuchar todo esto, muere, pero da a luz. En este contexto nace su hijo Icabod. Todo esto comenzó con un padre frío que produjo hijos muertos. No se olvide entonces, mi querido padre, siempre un padre frío verá a su familia humillada, sin bendición, postrada ante el fracaso. Y aquí está la gran tragedia de nuestra sociedad. Hombres que no toman ninguna o poca responsabilidad espiritual por los hijos que han traído a este mundo. Padres, si ustedes no son lo que deberían de ser, humíllense ante el Señor, humíllense ante Dios y vayan allí a la fuente de esa sangre que limpia de todo pecado, pues hay perdón y misericordia en abundancia en el Señor Jesucristo. Jesús les recibirá con los brazos abiertos, aunque lo hayan despreciado toda su vida, pero vengan a Dios como aquel hijo pródigo a la casa del Padre y hallarán al Señor abrazándolo y perdonándolos de todos sus pecados. Miremos el tercer punto, el mayor gozo de un padre cuando sus hijos viven esa verdad. No es solamente que nuestros hijos repitan de memoria versículos de la Biblia o asistan allí autómatamente allí a las reuniones de las iglesias, sino que sientan, aprecien esa verdad en su ser interior, la experimenten en sus corazones cuando vean el poder de Dios obrando en ellos. Este no es un gozo que algún día va a desaparecer como cualquier cosa de esta vida, ¿no es cierto? Como tener una casa o tener un auto o una ropa o un metal precioso o aún como tantas bendiciones que el Señor les da a nuestros hijos, como la salud, el trabajo, los exámenes aprobados. Pero aquí estamos hablando de un gozo, de deleitarnos, de un gozo espiritual en la obra del Espíritu de Dios. Es una obra que permanecerá incluso cuando este mundo ya se haya pasado, haya terminado. ¿Y cuál es? Padres, ¿no estaban alegres nuestros corazones cuando viste por primera vez las lágrimas de arrepentimiento en los ojos de tus hijos? ¡Oh, qué gozo!, ¿no es cierto? ¿No les produjo ese gozo cuando tu hijo pudo decir: papá, mamá, estoy convencido de que he creído en Cristo y soy salvo por la gracia de nuestro Señor? Sí, esto fue un mayor gozo, que los hijos sientan el poder de la verdad y no simplemente sepan el texto de esa verdad, o que asistan y que nada ellos sientan, nada ellos lo experimenten. Yo espero que nadie de nosotros podamos estar contentos si no tenemos esta clase de gozo de ver en nuestros hijos. Todo padre debería tener la santa ambición de que toda su familia conozca al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero además de eso, es un gran gozo para nosotros cuando nuestros hijos viven la verdad y tienen el valor de decir:
quiero obedecer el mandato de la palabra del Señor, quiero bautizarme, pues estoy convencido de que he creído en Él. Feliz aquel día, ¿no es cierto?, para los padres, cuando sus hijos entregaron sus vidas a Cristo, y más adelante, cuando ellos dan ese paso de obediencia, de fe al mandato de Dios en su palabra de bautizarse. Siempre es un gran gozo para un padre, pero aún más gozoso todavía y agradecidos en abundancia deberíamos de estar a nuestro Señor cuando allí nos es concedido el privilegio de ver cuando nuestros hijos tienen esa sed por la palabra del Señor y de estudiar y de profundizar, no contentarse con sus vidas y después decir a su papá: papá, quiero andar en los caminos de Dios, quiero serle fiel a Él, quiero allí escuchar de esos labios de nuestros hijos decir: amamos al Señor y queremos también prepararnos para servirle a Él. Oh, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Feliz es aquel padre que puede ver que sus hijos siguen los pasos de sus padres en el servicio a Dios hasta que Él los llame a su presencia. Feliz de aquel Abraham y aquella Sara de tener por hijo a Isaac, que era un hombre manso, un hombre pacífico. Feliz del Cana y de Ana de tener por hijo al que fue el profeta Samuel, un hombre de Dios ciertamente. Feliz de Zacarías y de Elizabeth de tener como hijo a un Juan el Bautista. Feliz de Loida de tener a Eunice como hija, y feliz de Eunice de tener a un hijo como Timoteo. Muchos hijos en las Escrituras han traído mucho gozo en la vida de sus padres. Así quisiéramos nosotros, cuando nuestra propia fuerza decline y tengamos que partir de esta vida, pero qué bueno que nuestros hijos puedan continuar en el servicio al Señor, que anden en esa verdad. Cuán grande bienaventuranza sería para nosotros ver crecer a nuestros hijos y verlos andar en la verdad, con integridad, con prudencia, con rectitud y con la gracia de nuestro Señor. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¡Qué bendición de nuestro Señor a todos aquellos a quienes este gozo les ha sido otorgado! Podemos decir: gracias, Señor. Bendito sea Padre Celestial por otorgarnos esta gran bendición. El cuarto punto: el mayor gozo de un padre por un hijo es motivo de constantes oraciones. Yo creo que todo padre piadoso ha orado al Señor y sigue orando constantemente por la salvación de sus hijos. Nunca se detienen, nunca descansan. Señor, haz que toda mi casa conozcan a Cristo y que salgan del pecado y de la condenación eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta a esta oración, imagínense, de que nuestros hijos se hayan convertido a Dios, es extraordinaria, es lo más grande que pueda pasar a unos padres, es el mayor gozo que podamos recibir como padres al pensar que nuestros hijos han sido salvados, han sido librados de la condenación eterna. Nos gozamos por eso, por este hecho, pero no podemos quedarnos con el gozo de que si un hijo se ha salvado, debemos seguir pensando en los otros también, para que ellos también puedan conocer al Señor. Y ese padre y esa madre claman: Señor, que todos nuestros hijos vengan a tus pies y no quede ninguno afuera. Muchos padres han tenido que llorar por sus hijos inconversos. Qué tristeza para algunos padres ver a sus hijos que no anduvieron en la verdad y se perdieron en la eternidad. Allí, qué tristeza para Adán y Eva de tener como hijo a un Caín que mató a su propio hermano. Qué tristeza para unos padres como Isaac y Rebeca tener a un hijo como Esaú, quien se casó con cananeas y menospreció
la primogenitura, no le importó las cosas espirituales, desechó las cosas de Dios, las cosas eternas. Cuánta tristeza también ocasionaron a su padre los hijos de Jacob, de los que hicieron con su propio hermano José. Tener envidia de su hermano, desear matarlo y venderlo luego como un esclavo y luego mentirle por 20 años a su padre que una mala bestia lo había matado. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué dolor para ese padre cuando se enteró de todo ese engaño. Qué tristeza para Manoa y su esposa. Trajo a su vida su hijo Sansón, viviendo en rebeldía e inmoralidad. Se casó primero con una filistea, después se llegó a una ramera en Gaza, después se enamoró de la astuta Dalila, murió sin ojos, dice la palabra de Dios, en el templo a Dagón y aplastado por los escombros. Los hijos, al andar en la verdad, Dios los convierte en la más selecta bendición para sus padres. Pero si estos hijos son rebeldes y no vienen al Señor y van creciendo y allí cometiendo locuras y aún entran en los vicios, son inmorales, son impuros e impíos, harán sangrar el corazón de los padres, y no hay dolor más fuerte que tener un hijo ingrato, un hijo egoísta, un hijo desagradecido de sus padres. Me compadezco de los padres cuyos hijos no son salvos, pero también me compadezco de aquellos padres que son creyentes y sus hijos no son salvos. Clama, querido padre, si tú eres creyente, si tú eres allí un hijo de Dios, clama día y noche, constantemente en oración por tus hijos no salvos. Dile al Señor en oración: Señor, sálvalos. Te imploramos, Dios, obra en los corazones de mis hijos en conversión, sácalos de la senda que conduce al infierno, a la condenación eterna. Sálvalos, Señor, salva a cada uno de ellos sin excepción, sálvalos por tu misericordia, sálvalos, Señor. Casi podrían decir estos padres, como la expresión del apóstol Pablo allí por el pueblo de Israel en Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Si fuese posible, estaba diciendo aquí el apóstol Pablo, que el Señor me condena a mí. Mándame a mí al infierno, sepárame de tu presencia antes de que mis hijos sean condenados. No puede haber otro deseo más genuino que la oración constante de un padre piadoso por la salvación de sus hijos inconversos. Uno de los relatos que encontramos en las Escrituras más triste, más doloroso, más conmovedor en la palabra de Dios es el amargo lamento del rey David por su hijo Absalón, allí cuando murió, y su condenación eterna allí fue tan real. En segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33, dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Oh, qué triste, qué doloroso esta expresión de un padre allí perdiendo a su hijo y sabiendo que su hijo se perdió por la eternidad. O la oración de Abraham por Ismael en Génesis capítulo 17 versículo 18 dice: y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Estos deseos son tan naturales porque Dios los ha implantado en nuestros corazones como padres. Aun si nuestro hijo se convirtiera en un Esaú, o en un Ismael, o en un Absalón, las oraciones del padre por ese hijo no están prohibidas. No tengan miedo entonces en ningún momento en pedir por las almas de sus hijos no salvos. Sean importunos, sean vehementes, sean valerosos,
no por la vida de sus hijos, pues eso deben dejarlos en las manos de Dios, no por la salud del hijo, pues consideren eso como algo secundario, sino por el alma de sus hijos, por la salvación de sus hijos. Díganle al Señor como Jacob: no te dejaré si no me bendices, si no bendices a mi hijo, que tú lo rescates, que tú lo salves por cada uno de ellos, rescátalos de este estado, Señor. Oh querido Padre, oh querido Hijo, si eres todavía incrédulo, ¿no quisieras venir a Cristo en este día? Todos nosotros por naturaleza somos hijos de ira, hijos de desobediencia, pero Dios en su infinito amor, infinita misericordia, quiere hacernos sus hijos. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo encontramos estas preciosas palabras. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, en este día, por la fe puedes venir al Señor Jesucristo y ser un hijo de Dios, pidiendo a Dios perdón de tus pecados, aceptando a Cristo Jesús como tu Salvador personal en tu corazón y dejando allí el obrar de Dios, el obrar del Espíritu Santo que haga esa obra regeneradora en tu ser interior. Ven a Cristo depositando tu fe allí en ese sacrificio, en la cruz del Calvario por tus pecados. Él murió, pero al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Piensa en ese gran amor por ti. No dudes de ese amor, que Él te ama, que Él quiere recibirte. Él puede recibir y recibe al más ruin de todos los pecadores. Dios pueda obrar en ti a través del Espíritu Santo, convenciéndote de tu pecado, redarguyéndote allí en tu alma, y puedas venir al Señor Jesucristo en este día. Haz un día especial de este día, en este día del Padre. Ven allí con un sincero arrepentimiento y cree en el Señor Jesucristo, y el gozo verdadero alcanzará a tu alma. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos ha dado la salvación, una salvación de pura gracia. Y esto no de vosotros, dice la palabra de Dios. Esta salvación es un regalo de Dios a los hombres. Este regalo tú lo puedes recibir únicamente por la fe, pero también puedes rechazarlo. Pero, mi querido Padre, amigo que me estás escuchando, recíbelo, ven a Él, ven a Cristo, no te pierdas por toda la eternidad. Dios te ama y desea salvarte. Mi querido hermano en Cristo y Padre, también camina ante el Señor en integridad, como hemos visto aquí en su palabra, por su gracia. Solo por su gracia podemos caminar en esa verdad, y de esta manera ciertamente vamos a bendecir mucho más a nuestros hijos que si le dejásemos allí todas las grandes riquezas que hay en este mundo. La vida santa de un padre es un rico legado para sus hijos. El Señor les bendiga. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay mayor gozo que este, el oír que nuestros hijos anden en la verdad. Primeramente, que nuestros hijos, oh qué gozo, hayan conocido la salvación de sus almas. Oh qué gozo que nuestros hijos también anden allí firmes en la sana doctrina, que ellos sientan, que ellos experimenten en su ser interior, pero también que sean reales, genuinos, confiables, fieles a ti, que no vivan una vida de hipocresía, sino en verdad. Padre, cuánto gozo hay en nuestra alma por todas estas verdades.
este gozo que va a trascender aún hasta la eternidad, de ver a todos nuestros seres queridos, ya como nuestros hermanos allá en la eternidad. Padre, rogamos por muchos, aquellos que todavía no te conocen, por muchos que todavía endurecen su corazón a la verdad del Evangelio, que en este día del Padre, ellos puedan entregar sus almas al Dios amoroso y tierno que les espera con los brazos abiertos para salvarlos. Te damos gracias, acompáñanos en el resto de este día, pues te lo pedimos por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.